Te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana. Un día más de alabarte, bendecirte y adorarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque podemos cantarte. Te cantamos porque nos has bendecido, porque nos recibiste, Señor, porque realmente en ti sabemos quién somos, Señor, porque tú nos amas con tu amor eterno, Señor. Que podamos siempre recordar cuánto tú nos has amado. Te amamos a ti porque tú nos amaste primero, dice tu palabra. Y esta mañana, Señor, queremos disfrutar y gozar de tu amor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos una mañana más a Génesis. Estamos muy contentos de que estén acá. Nos alegra mucho. La anterior semana estábamos hablando un poquito sobre la gratitud y la humildad, un estilo de vida de gratitud y de humildad que es muy importante. Dijimos que Dios recibe, Dios toma en cuenta, Dios se acerca a aquella persona que es humilde y que le da gratitud a Él, de la misma manera que Dios resiste, Dios se aleja, se separa de la persona soberbia o orgullosa. Y hoy vamos a hablar de otra característica de nuestra personalidad, de otra cosa que le agrada mucho a Dios de parte nuestra. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a hablar de la generosidad. ¿Pueden decir conmigo generosidad? La generosidad. Y vamos a comenzar leyendo Romanos 8:32. Romanos versículo 8, capítulo 32. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Dios, una vez más por tu infinito amor, un hermoso tiempo de cantarte y alabarte, Señor. Y gracias porque hoy podemos hablar de esta característica, este perfil de la personalidad que nace de ti, y tú lo has dado a nosotros para que también la vivamos y lo disfrutemos, Señor, el vivir una vida de entrega y de generosidad. Gracias, Padre, porque tú primero diste por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Este versículo dice, está hablando de Dios el Padre, obviamente, y dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Creo que la posesión más preciada, ni siquiera es una posesión, ¿no? Pero hablemos así, la posesión más preciada de un ser humano son sus hijos, ¿verdad? Puedes dar tu vida, puedes dar tus cosas, puedes perderlo todo, pero creo que si alguien te dice entrega a tus hijos, es lo más difícil que te pueden pedir. Es la decisión más dura de la vida. Cuando un hijo dice, me voy a ser militar y va a ir a la guerra, creo que todo padre diría, preferiría ser yo yendo a la guerra antes que mis hijos. Y Dios dice que no escatimó, no regateó, no se quedó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Y dice, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios nos ama tanto que dio lo más valioso que tenía por nosotros, a su Hijo. Y si estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros, ¿cómo no va a dar también todas las cosas? Amén. Entonces, el ejemplo de generosidad, el modelo de generosidad, el nivel de generosidad al que tenemos que apuntar, es el ejemplo que Dios mismo nos dio. Dio lo más precioso que tenía por amor a nosotros. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11, vamos a leer. Dice así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Versículo 8: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Seguimos leyendo. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo
dará cosas buenas a los que le pidan. Versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Estamos hablando de que Dios es el ejemplo de generosidad. Amén. Y dice que Dios dio, el Padre dio lo más preciado que tenía, a su Hijo por nosotros. Y luego Jesús está hablando y nos dice: pidan y se les dará. Y si ustedes, siendo malos, o sea, siendo nosotros seres humanos incompletos, imperfectos, egoístas, tacaños, si ustedes, siendo así, dan lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo les dará a ustedes todas las cosas? Así que vemos que en ambos casos, tanto en Romanos como en Mateo, dice que Dios nos dará todas las cosas. ¿Sabes qué? Dios no está regateando contigo. Dios no está pensando: a ver cuánto le doy al Alex, le daré un poquito de mi bendición, le daré un poquito de mi amor. Dios te va a dar todas las cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirle: Señor, dame amor, Señor, dame paz, Señor, dame el alimento de cada día, Señor, dame la esposa que tú tienes para mí. Y dice que Dios te dará todas las cosas, y todo lo que Dios te da es bueno. Pero fíjense que cuando Jesús termina de hablar de esto y dice que todo lo que le pidamos a Dios, Dios nos va a dar, Él termina haciendo una aplicación para nosotros. El versículo 12, que no quiere proyectarse, dice así: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Fíjense, dice: así como Dios es tan generoso con ustedes, que les da todas las cosas, ahora ustedes traten a los demás de la misma manera. Amén. La generosidad que Dios nos muestra no es para que nosotros empecemos a recibir y recibir y recibir y digamos: soy el hijo favorito, Dios me da todas las cosas, quiero, Padre, dame. Es para que, como resultado de la generosidad de Dios, nosotros empecemos a vivir una vida de generosidad a los demás. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Están despiertos? ¿Sí? Dios es generoso conmigo. Dios me dio lo más valioso que tenía, que es su Hijo. Dios con su Hijo me da todas las cosas buenas. Ahora me toca a mí tratar a los demás con la misma generosidad. ¿Amén? La generosidad es el resultado de haber recibido la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Dios me da su gracia y como resultado yo empiezo a vivir una vida de generosidad hacia los demás. Empiezo a dar en libertad, empiezo a dar con amor. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8 del 1 al 15. Es un poquito largo, pero vamos a leer todo este pasaje y les voy a contar un poco la historia de qué es lo que estaba pasando. Dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo.
lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana se propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. ¿Qué pasa en esta carta? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? 2 de Corintios capítulo 8. Lo que había pasado es esto: la iglesia en Jerusalén estaba pasando por una etapa de crisis. Eran pobres, quebraron, se manejaron mal y no tenían nada. Y el apóstol Pablo empieza una cruzada de recaudar fondos para apoyar a la iglesia en Jerusalén. Y empieza a viajar por toda Europa y hacia las iglesias que había plantado. Y empieza a mandar también a otros apóstoles, a otros discípulos de él, para que ayuden a recaudar fondos para la iglesia en Jerusalén. Y en esto Pablo les escribe a los de Corinto y les dice: hermanos, el año pasado, cuando estábamos haciendo lo mismo, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino en querer dar. Y un poco les pregunta: ¿y este año qué les está pasando? Y les dice: la iglesia en Macedonia era otra provincia, dice, son pobres, no tienen que dar, pero a pesar de su pobreza, me han insistido que les reciba lo que están enviando para ayudar a los santos. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de un ejemplo de generosidad y está comparando dos situaciones. La primera situación es la actitud de los mismos corintios del año pasado a este año. Les dice: el año pasado ustedes estaban emocionados con ser generosos y este año como que se han desinflado. Y luego los está comparando a ellos con otra iglesia. ¿Y por qué? Porque Corinto era una provincia muy rica. La iglesia en Corinto tenía recursos, tantos recursos que si ustedes leen Primera de Corintios, se pegaban banquetes cada vez que se reunían. Se reunían para alabar a Dios y se pegaban el atracón de su vida. Y Pablo antes les llama la atención y les dice: a ver, acuérdense que el reino de Dios no es comer, 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 sino procuren buscar las cosas de Dios. Pero en este caso Pablo les dice: hermanos, la gente en Macedonia que está pasando por una situación difícil ha entendido la generosidad de Dios y me ha pedido que les reciba de lo poco que tienen, lo que están dando. ¿Y qué les pasa a ustedes? Entonces, ¿por qué hablamos de esto ahora? Porque estamos entrando a una etapa del año que es muy muy especial. Una etapa del año, un momento del año que es diferente al resto del año. Todos saben qué es, ¿verdad? Año nuevo, van a decir. No. Vienen las fiestas navideñas. No sé si han visto, yo me sorprendió porque cada año somos más consumistas en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Han visto lo que ha pasado el jueves? Se ha puesto de moda, ahora aquí en Cochabamba, el Viernes Negro, ¿verdad? Las ofertas en las tiendas. Home Center parecía pero una filmación de un Walmart o de un Target de Estados Unidos. La gente pero entraba, pero en filas de 4 o 5 personas a vaciar las tiendas. Lo mismo en Casa Ideas, las tiendas de ropa. Dice que eran unas colas increíbles, las trancaderas el día jueves no se podía andar porque todo el mundo estaba de shopping, todo el mundo estaba de compras. Viernes Negro está de moda, bien. Y qué lindo, está bien, no hay problema. Que hayas aprovechado de comprar, que hayas aprovechado las ofertas, bienvenido. Pero ¿será que a veces nos estamos empezando a olvidar de algo? El tiempo al que estamos entrando a fin de año es el tiempo, obviamente, y lo principal, de celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Y de eso vamos a hablar en un par de semanas. Pero es un tiempo, es una época del año en la que tenemos el privilegio de hacer algo que deberíamos hacer todo el año. Pero en esta época tenemos el privilegio de que toda nuestra sociedad está enfocada en eso, en ser generosos. Amén. Es el tiempo de dar. Es el tiempo de vivir la generosidad que Dios espera de nosotros. Y fíjense el paralelo, es interesante. El apóstol Pablo parece que cada año, no sabemos exactamente en qué tiempo del año, pero iba y recaudaba fondos de las iglesias para ayudar a aquellas otras iglesias que estaban en una situación de pobreza. Y se encuentra en medio de esta recaudación de fondos con la iglesia en Macedonia, que ellos mismos eran pobres, pero entendieron la gracia de Cristo y dijeron: Pablo, déjanos dar. Tanto dieron que, si leen con calma la 2 de Corintios, lo que hemos leído, Pablo mandó a Tito a Corinto a recoger la ofrenda de Corinto. Tanto
tanto dieron los de Macedonia que Pablo le escribe una carta a Tito y le dice: Tito, ya deja en Corinto, ya tenemos lo que necesitábamos. ¿Me entiende? La iglesia en necesidad dio tanto que lo que se tenía que recoger en la iglesia con abundancia era un extra. Entonces, nosotros en nuestra vida actual, en nuestro mundo moderno, tenemos una época del año en la que tenemos la oportunidad de entrar a este momento de dar. Deberíamos dar todo el año, deberíamos ser generosos todo el año y en todo tiempo. Acuérdense que dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, y que con Él nos dará todas las cosas. Y ese es el ejemplo que nosotros recibimos. Pero en esta época de fin de año tenemos oportunidades en bandeja de plata para poder dar y apoyar. Entonces la pregunta que nos hacemos a nosotros: ¿nos estamos pareciendo más a la iglesia de Macedonia o nos estamos pareciendo más a la iglesia de Corinto? Mi casa se parece más a aquella iglesia de Corinto que estaba ocupada en darse banquetes, atracones y pasarla bien, ¿o nos parecemos más a los hermanos de Macedonia que, a pesar de que no tenían, se estaban preguntando y decían: ¿a quién puedo ayudar hoy? Amén. Entre paréntesis, como iglesia saben que tenemos 2 proyectos este fin de año. Vamos a festejar Navidad con nuestras chicas y los chicos de la Fundación Esperanza, y también los hermanos que van a la plaza a ayudar a la gente en situación de calle. Están recaudando cosas. En su boletín de la anterior semana tenían la lista. Si no han traído hoy sus cositas para ayudarles, por favor hablen con Ramón y Melinda y les pueden hacer llegar sus donaciones, ¿sí? Eso es entre paréntesis. Volvamos al tema. Vamos a leer el versículo 9, 2 Corintios 8, 9. Ok. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Dijimos que la generosidad es el resultado de haber recibido la gracia de Jesucristo. Si yo entiendo que Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, que está sentado en el cielo, en el trono celestial, que ha creado el universo y ha hecho todas las cosas, decidió dejarlo todo y venir a la tierra y nacer en Belén de una mamá pobre, de un papá carpintero, y trabajar toda su vida hasta que tenía como 30 años y luego dedicarse al ministerio y luego dar su vida por mí. Entiendo lo que está diciendo, que aunque era rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Ricos en qué? ¿Ricos en cosas materiales? No necesariamente. Ricos en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes háganse ricos en amor, háganse ricos en generosidad, háganse ricos en la presencia de Dios en sus vidas. Pero como resultado de esto, vivan una vida de generosidad. Amén. Tenemos 2 ejemplos nuevamente: la iglesia en Corinto, una iglesia que era rica, que tenía abundancia; la iglesia en Macedonia, una iglesia que era pobre. La expectativa de Dios para ambas iglesias era la misma. La expectativa de Dios para ambas iglesias era la misma: sean generosos. Por eso el versículo 12 dice: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Fíjese, dice: si tú eres generoso de buena voluntad, lo que des, Dios lo va a recibir con alegría. Dios lo va a recibir bien, porque vas a dar de lo que tienes, no de lo que no tienes. O sea, si yo tengo mucho, ¿cuánto voy a dar? ¿Cuánto voy a dar? Si tengo mucho, mucho. Y si tengo poco, mucho de mi poco, ¿verdad? ¿Sí? Pero no se trata de cantidades, no se trata de números, no se trata de competencia, no se trata de mirar al vecino a ver cuánto da ahora y la nata va a dar más. No se trata de eso. Se trata de hacerlo, dice, de buena voluntad. Por eso en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, Pablo en esta misma carta les escribe a los corintios y les dice esta frase famosa: Dios bendice al que da con alegría. Dios recibe bien de aquel que da con alegría.
Lo último de esto. El dar no se trata de la situación del otro. Se trata de mi actitud. Es decir, cuando yo voy a sentir el dar, cuando yo quiero darle algo a alguien y cuando quiero darle algo a Dios, mi dar no se tiene que medir en la situación por la que esté pasando la otra persona, sino que se tiene que medir por la situación o por la actitud que yo tenga. Y esto rompe un poquito con el molde de nuestra sociedad, porque han debido escuchar cosas como estas. ¿Alguna vez se acuerdan que hacían hace años campañas de operaciones de la vista? Llegaban unos aviones de unos misioneros y hacían campañas de operación de vista. Yo conocí personalmente el caso de una persona que fue a querer que su hija lo opere, y la persona que estaba recibiendo le dijo: no, usted tiene plata, no la pueden operar aquí a su hija, esto es para los pobres. A ver, una cosa es que yo pueda y le esté quitando su lugar a alguien que necesita, eso no es correcto, pero es una campaña abierta, ¿verdad? Cuando están vacunando a los perritos en la calle, las campañas de vacunación, no te van a pedir certificado de ingresos para vacunar a tu perro, ¿verdad? Tú puedes pagar un veterinario, no es asunto tuyo. La vacunación es gratuita y es un derecho de todos, ¿de acuerdo? Las campañas de apoyo son lo mismo, pero nosotros tenemos una actitud a veces de que yo voy a dar y voy a escoger, depende de quién me caiga, depende de cómo me siento yo mejor dando, ¿me entienden? ¿Sí? Y yo pienso que esta persona tiene, entonces esta persona no la voy a ayudar porque mi cabeza tiene. El dar, el ser generoso, el ayudar a los demás, no tiene que ver con la situación de la otra persona, tiene que ver con mi actitud de dar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Obviamente, por sentido común, voy a ayudar más al que más necesita, ¿verdad? Pero yo no puedo estar midiendo mi generosidad de acuerdo a mis criterios humanos y a mis parámetros de orgullo humano. El dar es un acto de fe. ¿Amén? El dar es un acto de fe. Entonces, si Dios me abre, si yo vivo sintonizado con Dios y vivo en oración y le digo: Señor, enséñame a ser generoso, y Dios viene y me dice: ¿sabes qué? Invitarle un vaso de agua a tal persona. Ay, Señor, pero tiene 10 botellas de agua, ¿por qué le voy a dar un vaso de agua a esa persona? ¿Sabes qué? Tú sintonízate con Dios y obedece lo que Dios te dice. ¿Amén? Y la otra cosa, cuando Dios te dice, hazlo, porque mientras más lo pienses, menos lo vas a hacer. O solo a mí me pasa. A mí me pasó más de una vez que el Señor me decía: ¿sabes qué? Apoyé en esto, haz tal cosa. Sí, lo voy a hacer, la próxima semana. Y cuando llegó la próxima semana ya me lo gasté. Y el que se pierde la bendición de dar es uno. Uno se pierde la bendición de dar, porque les puedo decir por testimonio propio, y los que me conocen de antes, de cuando estaba en la universidad, mis amigos saben que siempre me fregaban de que yo era tacaño. Yo no me sentía tacaño, pero decían: es un tacaño. Pero Dios me enseñó a dejar de ser tacaño y aprender a vivir una vida de generosidad. Y ¿saben qué? Honestamente, yo he visto la generosidad de Dios en mi vida a medida que he ido siendo más generoso. Y las veces que nos hemos sentado con mi esposa y hemos calculado el presupuesto del mes y hemos dicho: pucha, que quisiéramos tal cosa, quisiera un nuevo PlayStation o un nuevo auto, pero ¿sabes qué? Tenemos que dar tal cosa, tenemos tal compromiso, Dios ha dicho que apoyemos a tal persona o a tal situación. Aquí está. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no te hace faltar. Dios te da todas las cosas. ¿Y sabes qué? Te vas a dar cuenta que el PlayStation o el auto nuevo no eran tan necesarios. Más necesario y mejor es obedecer a Dios. ¿Amén? Lo último que vamos a leer, Filipenses 2, 5, 6. Por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Gracias. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Podemos leer el 7 más, no sé si lo tienes. La actitud de ustedes, dice, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ok, fíjense, dice: la actitud de ustedes. ¿De quién ustedes? De nosotros. ¿Pueden decir conmigo: mi actitud? Mi actitud.
Ahora vamos a decir juntos, mi actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Ok, mi actitud debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús? No aferrarse a su posición, a sus riquezas, a su estatus, a sus cosas, sino que hacerse siervo y obediente. ¿A quién? A Dios. Amén. Entonces, si Dios espera que mi actitud sea como la de Él, mi respuesta a esto debe ser: Señor, aquí está mi trabajo, aquí está mi cuenta bancaria, aquí está mi casa, es tuyo, Dios, yo lo voy a poner a tu servicio. No estoy diciendo, no lean entre palabras ni me entiendan mal, no estoy diciendo tienen que dárselo a la iglesia, tienen que dárselo a otra. No, es de Dios, y Dios te puede regalar una casa más grande si Él quiere, ¿me entiendes? Dios te puede dar el auto más grande. Lo que estoy diciendo es que pongamos el parámetro en orden. Primero está el Señor, su voluntad, y luego mis posesiones. Amén. Recordando que Dios es generoso conmigo en la medida en la que yo soy generoso con los demás. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a leer lo último, capítulo 4 de Filipenses, mismo capítulo 4, versículo 17. Dice así: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, esto les dice el apóstol Pablo a los de Filipenses, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. En este contexto, el apóstol Pablo ya no está recaudando fondos para la iglesia de Jerusalén, que era pobre, está recaudando fondos para él, para su trabajo misionero. El apóstol Pablo viajaba por el mundo haciendo misiones y tenía que vivir de algo. Y les escribe a los de Filipenses esta carta en gratitud por lo que ellos hicieron, y les dice: pero hermanos, no se descuiden en seguir dando. ¿Por qué? No es porque quiera conseguir más ofrendas, les dice Pablo, sino que quiero aumentar el crédito a su cuenta. Amén. Fíjense una cosa, voy a cerrar con esto. Cuando hablamos de estos temas, de ser generoso, de dar, de apoyar a los demás, solo funciona de una manera. La decisión previa que tengo que tomar a esto es si creo o no en Jesucristo. Porque si no creo en Cristo, si Cristo no es mi Señor y Salvador, y si no creo en Dios, honestamente estamos hablando locuras. Y por eso Pablo en otro lado dice que el Evangelio es locura para los que se pierdan. Si alguien viene y te dice: sé generoso, da, entrega, sacrifica tu egoísmo, tu gusto, tus planes de crecer, y sé generoso con los demás, con los que más necesitan, sintonizate con Dios, pregúntale a Dios: Dios, ¿dónde quieres que dé? Dios, ¿cuánto quieres que dé? Y ejecútalo. Y no crees en Jesucristo, son locuras. Si no crees en Jesucristo, mejor mete toda tu plata al banco y ser el más tacaño del mundo, porque tu plata te va a tener que salvar. Pero si crees en Jesucristo, crees y entiendes que es Él el que te da todas las cosas, es Él el que te provee, es Él el que cuida de ti, es Él el que te ama, y el ser generoso no se hace nada difícil. Es una consecuencia de mi amor y mi obediencia a Cristo. Amén. Entonces, si creo en Cristo y entiendo su generosidad hacia mí, en respuesta voy a ser generoso con los demás. Y en este tiempo de fin de año, en el que están de moda las ofertas, los Black Fridays, en el que te ofrecen y te quieren vender de todo a precio de todo, acordate: Señor, ¿de verdad necesito todo esto? ¿O será que tú quieres que yo también pueda dar a otros? ¿Será que tú quieres que yo también pueda ayudar? ¿Será que tú quieres que yo pueda ser generoso? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Amén. Es mi oración que como Génesis seamos conocidos por ser una iglesia generosa. Generosa tanto en nuestros diezmos y ofrendas, que sostienen esta obra y sostienen lo que hacemos acá. Como ustedes saben, los pastores aquí no recibimos ni un peso de la iglesia. Lo que entra a la iglesia va para sostener esta obra, pero que seamos generosos en abundancia, en apoyar a aquellos que lo necesitan y en obedecer a Dios cuando Dios nos dice que demos. ¿Amén? ¿Podemos ser una iglesia que este diciembre sea conocida por ser generosa? Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias.
Gracias, Señor, esta tarde. Gracias, Dios, por tu amor. Porque tú fuiste generoso con nosotros primero. Porque tú, Señor, no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste por nosotros. ¿Cuánto más no nos darás con Él todas las cosas, Señor? En fe, ayúdanos a creer y entender que tú cuidas de nosotros, que tú eres nuestro ejemplo de generosidad, de amor y de entrega, Señor. Y en base a esto te pido, Padre, que podamos nosotros también aprender a ser generosos, a vivir una vida de entrega a ti, con nuestras prioridades en orden. Y cuando tú nos dices, da, hazlo, sirve, Señor, que lo pongamos en práctica en obediencia inmediatamente, porque sabemos que tú no mientes. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Gracias, Dios, por esta hermosa iglesia que nos has regalado, por esta comunidad de hijos tuyos que son de tanta bendición, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.